Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que en lo más profundo de Siberia existe una gigantesca herida en la Tierra que crece sin control y libera miles de toneladas de gases a la atmósfera cada año? Se trata del cráter Batagaika, conocido como la Puerta al Infierno, una depresión termokarst que se expande a un ritmo alarmante debido al deshielo del permafrost y al cambio climático. Este fenómeno comenzó en la década de 1960, cuando la deforestación y la actividad humana eliminaron la capa de vegetación que aislaba el suelo congelado del calor solar. Sin esa protección, el permafrost comenzó a derretirse, provocando la formación de esta enorme depresión. Actualmente, el cráter mide alrededor de 1 kilómetro de largo y 800 metros de ancho, y se expande en 1 millón de metros cúbicos cada año. Para entender la magnitud de este crecimiento, imagina que cada año se añade al cráter un volumen equivalente a 400 piscinas olímpicas. Además, el deshielo del permafrost libera entre 4.000 y 5.000 toneladas de carbono anualmente, contribuyendo al efecto invernadero y acelerando el calentamiento global. Este proceso crea un ciclo de retroalimentación positiva. El aumento de las temperaturas provoca más deshielo, lo que libera más gases de efecto invernadero, que a su vez incrementan las temperaturas. Es como si al encender una estufa para calentar una habitación, el calor liberado hiciera que la estufa se calentara aún más, sin posibilidad de detenerse. Aunque el cráter atrae a turistas por su impresionante tamaño, los científicos están preocupados por su impacto ambiental. El deshielo del permafrost no solo libera gases, sino que también puede liberar antiguos virus y bacterias atrapados en el hielo durante milenios. Es como abrir una cápsula del tiempo biológica con consecuencias impredecibles para la salud humana y los ecosistemas. Este fenómeno nos recuerda la importancia de preservar los ecosistemas y combatir el cambio climático. Si no actuamos, podríamos enfrentar consecuencias aún más graves en el futuro. ¿Qué otras señales nos está dando la Tierra sobre la urgencia de cuidar nuestro planeta? ¿Sabías que en Estados Unidos han aparecido cigarras con ojos azules, un fenómeno tan raro que podría considerarse una entre 1 millón? Estas cigarras, que normalmente tienen ojos rojos, pertenecen al género Magicicada y emergen en ciclos de 13 o 17 años. La aparición de ejemplares con ojos azul grisáceo ha sorprendido a científicos y entusiastas de la naturaleza por igual. Una de estas cigarras fue encontrada por una familia en los suburbios de Chicago y donada al Museo Field de Historia Natural. Los expertos identificaron al insecto como una hembra de la especie Magicicada cassini, perteneciente a la cría 13. Lo más llamativo es que esta cigarra presentaba una mutación genética que le otorgaba ojos azul grisáceo en lugar del rojo habitual. Según los científicos, estas cigarras con ojos azules son infértiles, lo que explica su extrema rareza. Para entender lo inusual de este hallazgo, imagina encontrar una rosa azul en un campo lleno de rosas rojas. La diferencia es tan notable que inmediatamente captaría la atención de cualquiera. Del mismo modo, estas cigarras destacan entre sus congéneres por su peculiar color de ojos. El Museo Field ha incorporado este espécimen a su colección, y los científicos planean secuenciar su ADN para comprender mejor los genes responsables de esta mutación. Este tipo de investigaciones no solo satisface la curiosidad científica, sino que también puede ofrecer información valiosa sobre la genética y la evolución de las especies. Las cigarras periódicas emergen en masa como una estrategia evolutiva para abrumar a los depredadores, asegurando que suficientes individuos sobrevivan para reproducirse. Sin embargo, la aparición de cigarras con mutaciones tan raras plantea preguntas intrigantes sobre la diversidad genética y los factores que pueden influir en tales cambios. Este descubrimiento nos recuerda lo poco que aún conocemos sobre las complejidades de la naturaleza. Si una simple mutación puede resultar en un cambio tan visible y raro, ¿cuántos otros secretos
podrían estar ocultos en el mundo natural, esperando ser descubiertos. ¿Sabías que el dióxido de carbono, CO2, está aumentando en nuestra atmósfera a un ritmo 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 50.000 años? Un estudio reciente, basado en el análisis de núcleos de hielo de la Antártida, revela que la tasa actual de incremento de CO2 es alarmantemente acelerada. Para comprender la magnitud de este cambio, los científicos perforaron hasta 3 kilómetros de profundidad en el hielo antártico, extrayendo muestras que contienen burbujas de aire atrapadas hace milenios. Estas burbujas actúan como cápsulas del tiempo, permitiendo reconstruir la composición atmosférica del pasado. Descubrieron que, en el mayor aumento natural registrado, el CO2 subió 14 partes por millón en 55 años, hace aproximadamente 7.000 años. En contraste, hoy en día, ese mismo incremento ocurre en menos de una década. Imagina que estás llenando una bañera con agua. Si abres el grifo lentamente, el nivel sube gradualmente, dando tiempo para reaccionar si algo sale mal. Pero si abres el grifo al máximo, el agua se acumula rápidamente, y cualquier desbordamiento puede causar daños significativos. De manera similar, el rápido aumento de CO2 no da tiempo suficiente a los ecosistemas y al clima para adaptarse, lo que puede resultar en consecuencias graves. Este incremento acelerado se atribuye principalmente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Aunque el CO2 es un componente natural de la atmósfera y esencial para la vida, su exceso intensifica el efecto invernadero, elevando las temperaturas globales y alterando patrones climáticos. La profesora Kathleen Wend, coautora del estudio, señala que la tasa de cambio de CO2 actual realmente no tiene precedentes. Esto significa que estamos entrando en un territorio desconocido, donde las predicciones se vuelven más inciertas y los riesgos mayores. Este hallazgo subraya la urgencia de tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no actuamos ahora, podríamos enfrentar cambios climáticos irreversibles que afectarían a todas las formas de vida en la Tierra. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? ¿Sabías que los saltamontes podrían ser la clave para desarrollar capas de invisibilidad al estilo de la ciencia ficción? Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania ha descubierto que estos insectos secretan unas diminutas partículas llamadas brocosomas que podrían revolucionar la tecnología de camuflaje. Los brocosomas son estructuras microscópicas, invisibles a simple vista, que los saltamontes utilizan para recubrir su cuerpo. Estas partículas tienen una forma intrincada y porosa, lo que les permite manipular la luz de manera única. Al replicar la forma de los brocosomas, los científicos han logrado entender cómo absorben la luz visible y ultravioleta, lo que podría aplicarse en la creación de materiales ópticos bioinspirados. Imagina tener una capa que, al igual que los brocosomas, pueda desviar la luz y hacer que quien la lleve puesta se vuelva prácticamente invisible. Este avance no solo tendría aplicaciones en el camuflaje militar, sino también en la mejora de recubrimientos para recolectar energía solar de manera más eficiente. El profesor Tak-Sing Wong, director del estudio, explicó que comprender cómo los brocosomas regulan el reflejo de la luz en una superficie podría permitir ocultar las firmas térmicas de humanos o máquinas. Esto abriría la puerta al desarrollo de tecnologías modernas basadas en los trucos utilizados por los saltamontes. Este descubrimiento es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza puede inspirar innovaciones tecnológicas. Al estudiar las estrategias de camuflaje de los insectos, los científicos están desarrollando nuevas formas de manipular la luz y la energía. ¿Qué otros secretos guardará la naturaleza que podrían transformar nuestra tecnología en el futuro? ¿Sabías que un reciente descubrimiento arqueológico podría reescribir la historia de la evolución humana? Investigadores han encontrado evidencia que sugiere que hace aproximadamente 300.000 años,
El Homo sapiens surgió de la unión de dos poblaciones humanas desconocidas, anteriores a los neandertales. Este hallazgo se basa en el análisis de fósiles y herramientas encontrados en África, que muestran características mixtas de diferentes especies humanas. Los científicos creen que estas dos poblaciones, que coexistieron durante miles de años, intercambiaron genes y conocimientos, lo que eventualmente dio lugar al Homo sapiens. Para entender la magnitud de este descubrimiento, imagina que la historia de la humanidad es como un árbol genealógico. Hasta ahora pensábamos que el Homo sapiens era una rama que surgía de una sola raíz. Sin embargo, este nuevo hallazgo sugiere que nuestra especie es el resultado de la fusión de dos ramas diferentes, lo que cambia por completo nuestra comprensión de cómo evolucionamos. Este descubrimiento también plantea preguntas sobre cómo estas poblaciones interactuaron entre sí. ¿Compartieron tecnologías y costumbres? ¿Cómo influyeron estas interacciones en el desarrollo de la cultura humana? Los científicos continúan investigando para responder a estas preguntas y comprender mejor nuestros orígenes. Este hallazgo nos recuerda que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que pensábamos. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué otros secretos sobre nuestros antepasados aún esperan ser descubiertos? ¿Sabías que un escarabajo tan esponjoso que parece una bola de algodón ha sido descubierto en Australia? Este insecto, llamado Excastra albopilosa, es tan único que podría ser el más peludo del mundo. Su cuerpo rojo y negro está cubierto por una capa densa de pelos blancos, lo que le da una apariencia sorprendente. El hallazgo ocurrió en el Bina Burra Lodge, en el Parque Nacional Lamington, Queensland. Un estudiante de doctorado, James Tweed, lo encontró mientras caminaba por el campamento. Al principio, pensó que era excremento de pájaro, pero al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que era un escarabajo desconocido. Tras investigar, se confirmó que era una especie nueva para la ciencia. Este escarabajo pertenece a la subfamilia Laminae, conocida por sus escarabajos de cuernos largos. Lo que lo hace especial es su capa de pelos largos y densos. Aunque no se sabe con certeza para qué sirven estos pelos, se cree que podrían ayudar al escarabajo a parecer muerto o infectado por hongos, disuadiendo así a los depredadores de atacarlo. Este tipo de estrategia se conoce como mimetismo batesiano, donde una especie inofensiva imita a una peligrosa para evitar ser comida. El nombre científico Excastra albopilosa refleja su origen y apariencia. Excastra proviene del latín del campamento, ya que fue encontrado en un campamento. Albopilosa significa blanco y peludo, describiendo su aspecto. Aunque solo se ha encontrado un ejemplar hasta ahora, se cree que podría ser una especie rara o que vive en lugares difíciles de acceder. Este descubrimiento resalta la biodiversidad de Australia y cómo aún quedan muchas especies por descubrir. Cada nuevo hallazgo nos recuerda que la naturaleza sigue sorprendiendo con su creatividad y adaptaciones. ¿Qué otros secretos ocultos en la naturaleza nos esperan por descubrir? ¿Sabías que existe un jardín en Escocia que abre solo una vez al año y está diseñado para representar el nacimiento del universo? Este lugar, conocido como el Jardín de la Especulación Cósmica, es una obra única que fusiona arte, ciencia y naturaleza en una experiencia sensorial que invita a la reflexión sobre nuestros orígenes cósmicos. Creado en 1989 por el arquitecto y teórico paisajista Charles Jenks y su esposa Maggie Keswick, experta en jardines chinos, el jardín se ubica en los terrenos de su casa, Portrack House, en Escocia. Con la asesoría de científicos y horticultores, diseñaron un espacio que abarca 4.000 metros cuadrados, dividido en 5 áreas principales conectadas por lagos artificiales. Cada sección del jardín representa un concepto científico relacionado con el cosmos, como el Big Bang, los fractales geométricos,
las hélices del ADN y los agujeros negros. El jardín cuenta con más de 40 elementos arquitectónicos y escultóricos que invitan a los visitantes a explorar y reflexionar. Entre ellos se encuentran una cascada en forma de escalones que narra la historia del universo, una terraza que simula la distorsión del espacio-tiempo provocada por un agujero negro, y una caminata llamada The Quark Walk, que representa los ladrillos fundamentales de la materia. Además, hay accidentes geográficos y lagos que evocan la geometría fractal, mostrando cómo patrones similares se repiten a diferentes escalas en la naturaleza. Una de las características más destacadas del jardín es su montículo de caracoles, una estructura en espiral que simboliza los patrones de crecimiento geométrico presentes en la naturaleza. Este diseño sigue la secuencia de Fibonacci, una sucesión matemática que describe cómo ciertos patrones se repiten en la naturaleza, como en la disposición de las hojas en una planta o en la forma de una concha. El jardín también incluye una terraza del agujero negro, un vórtice cubierto de hierba que conduce a una piscina oscura, evocando la misteriosa naturaleza de estos fenómenos cósmicos. La terraza fractal muestra patrones que se repiten a diferentes escalas, desde las ramas de los árboles hasta las redes de ríos, ilustrando cómo la naturaleza exhibe simetrías complejas. Este jardín no solo es un lugar de belleza estética, sino también un espacio que invita a la contemplación y al entendimiento de los principios fundamentales que rigen el universo. Su diseño único y su enfoque interdisciplinario lo convierten en una experiencia educativa y emocional que conecta a los visitantes con la ciencia, el arte y la naturaleza. Aunque el jardín es de acceso privado, abre sus puertas al público una vez al año, durante el primer fin de semana de mayo, como parte del programa benéfico Scotland's Gardens. Las entradas se venden con anticipación y suelen agotarse rápidamente, ya que solo se permite la entrada a 5.000 personas durante esos 2 días. La mayor parte de los ingresos recaudados se destinan a Maggie's Centers, una organización benéfica dedicada al cuidado del cáncer. Visitar el Jardín de la Especulación Cósmica es una oportunidad única para sumergirse en una experiencia sensorial que combina arte, ciencia y naturaleza, y que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto universo. ¿Qué otros lugares en el mundo fusionan de manera tan armoniosa estos elementos para ofrecernos una perspectiva más profunda de nuestra existencia? ¿Sabías que existe una tribu en el sudeste asiático capaz de bucear durante más de 10 minutos sin equipo especializado? Los Bajau, conocidos como los nómadas del mar, han desarrollado una capacidad única para contener la respiración y sumergirse a profundidades extremas, superando incluso a los mejores buceadores deportivos. Esta habilidad no es fruto de la casualidad, sino el resultado de generaciones viviendo en simbiosis con el mar. Desde temprana edad, los Bajau son entrenados en el arte del buceo, desarrollando una resistencia física y mental que les permite realizar inmersiones prolongadas. Este entrenamiento es parte integral de su cultura, lo que ha llevado a algunos a describirlos como una tribu que puede respirar bajo el agua, aunque en realidad su habilidad se basa en una apnea excepcionalmente prolongada. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los Bajau es el agrandamiento de su vaso, un órgano que actúa como un tanque biológico de glóbulos rojos. Durante las inmersiones, el vaso se contrae, liberando glóbulos rojos adicionales al torrente sanguíneo y aumentando la cantidad de oxígeno disponible en el cuerpo. Este fenómeno, conocido como esplenomegalia adaptativa, permite a los Bajau soportar la hipoxia durante más tiempo. Además de esta adaptación fisiológica, estudios genéticos han identificado variantes específicas en los Bajau que están asociadas con su capacidad excepcional de buceo. 2 genes en particular, PDE10A y BDKRB2, han sido objeto de estudio debido a sus roles en la fisiología del buceo.
Estas variantes genéticas proporcionan una base sólida para entender cómo la selección natural ha favorecido adaptaciones específicas en los bajau para su estilo de vida acuático. La vida de los bajau está profundamente entrelazada con el océano, y su supervivencia depende de su capacidad para explotar los recursos marinos. Esto ha llevado a una serie de adaptaciones culturales y físicas que les permiten soportar la hipoxia, la falta de oxígeno, durante sus inmersiones. A diferencia de otros grupos humanos, los bajau pasan hasta el 60% de su día bajo el agua, lo que ha fomentado el desarrollo de habilidades únicas. Su habilidad para aguantar la respiración durante largos periodos es un testimonio de su resistencia y de la importancia del mar en su vida diaria. A pesar de su impresionante capacidad para bucear, los bajau enfrentan varios desafíos en su entorno marino. La pesca industrial y la degradación de los ecosistemas marinos amenazan su estilo de vida tradicional, lo que ha llevado a una creciente preocupación sobre su futuro. Sin embargo, su fuerte identidad cultural y su conexión con el mar continúan siendo una fuente de fortaleza para esta comunidad. ¿Qué otros secretos ocultos en la naturaleza nos esperan por descubrir? ¿Sabías que hay un gusano marino tan pequeño como un espagueti que tiene ojos tan grandes que pesan 20 veces más que su cabeza? Este invertebrado, llamado Vanadis, ha desconcertado a los científicos con su sistema visual tan avanzado que rivaliza con el de animales mucho más complejos, como pulpos o mamíferos. Imagina que tus ojos fueran tan grandes que, si fueran proporcionales a tu cuerpo, pesarían como 100 kilos más. Eso es lo que sucede con Vanadis. A pesar de su tamaño diminuto, sus ojos dominan su cabeza, pareciendo fuera de lugar. Los investigadores, como el neurobiólogo marino Anders Garm y el científico Michael Bock, se han preguntado por qué este gusano ha desarrollado ojos tan grandes. La respuesta parece estar en su necesidad de una visión excepcional para sobrevivir en las oscuras profundidades marinas. Vanadis es un poliqueto, un tipo de gusano marino que ha existido durante millones de años, sobreviviendo a 5 extinciones masivas. Su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats es notable. Sin embargo, lo más sorprendente es cómo ha evolucionado su sistema visual. A diferencia de otros animales marinos que dependen de la luz visible, Vanadis podría utilizar luz ultravioleta para comunicarse, encontrar pareja o alimentarse. Esto lo convierte en uno de los pocos animales conocidos que emplean luz ultravioleta para estos fines. La visión de Vanadis es tan avanzada que sus ojos funcionan casi como paneles solares, necesitando luz para operar. Aunque su cuerpo es transparente, sus ojos no lo son, lo que implica que hay una razón evolutiva para esta característica. Los científicos especulan que esta adaptación podría ayudar al gusano a procesar información de manera eficiente con un sistema nervioso simple. Además de su visión excepcional, Vanadis es bioluminiscente, lo que significa que puede producir su propia luz. Esta bioluminiscencia podría ser en luz ultravioleta, lo que le permite brillar sin atraer a depredadores que no pueden ver en ese espectro de luz. Esta habilidad es única en el reino animal y plantea nuevas preguntas sobre cómo los animales pueden evolucionar para utilizar diferentes longitudes de onda de luz. En resumen, el gusano Vanadis es un ejemplo fascinante de cómo la evolución puede dar lugar a adaptaciones sorprendentes en organismos aparentemente simples. Su sistema visual avanzado y su capacidad para utilizar luz ultravioleta desafían nuestras ideas preconcebidas sobre la complejidad de los invertebrados marinos. ¿Qué otras maravillas ocultas en las profundidades marinas aún nos esperan por descubrir? ¿Sabías que el tamaño de tu cerebro no determina necesariamente cuán inteligente eres? Durante siglos, se ha creído que un cerebro más grande equivale a una mayor inteligencia. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que esta relación no es tan simple como parece. Antiguamente, científicos como Petrus Camper pensaban que el tamaño y la forma del cráneo podían predecir la inteligencia de una persona. Esta idea, conocida como craneometría,
fue utilizada para justificar teorías racistas y sexistas. Hoy en día, sabemos que la inteligencia es una propiedad emergente de la actividad biológica y no puede reducirse simplemente al tamaño del cerebro. La inteligencia se relaciona con la capacidad de resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones y aprender de la experiencia. Estos procesos no dependen únicamente del tamaño del cerebro, sino también de cómo están organizadas y conectadas sus diferentes áreas. Por ejemplo, algunas especies con cerebros más pequeños que los humanos, como ciertos delfines o aves, han demostrado habilidades cognitivas sorprendentes. Además, el tamaño del cerebro varía entre diferentes especies y dentro de una misma especie. Por ejemplo, el cerebro de una ballena es mucho más grande que el de un ser humano, pero eso no significa que las ballenas sean más inteligentes. La inteligencia no se mide solo por el tamaño, sino por la complejidad y eficiencia del cerebro. Para que sea más fácil de entender, piensa en dos computadoras. Una puede tener un procesador más grande, pero si la otra tiene un sistema más optimizado, puede funcionar mejor. Lo mismo ocurre con el cerebro. No se trata solo del tamaño, sino de cómo trabaja. En resumen, aunque el tamaño del cerebro puede influir en ciertas capacidades, no es un indicador definitivo de la inteligencia. La verdadera medida de la inteligencia radica en cómo se utiliza el cerebro y en la capacidad de adaptarse y aprender del entorno. ¿Qué otros mitos sobre la inteligencia te gustaría que desmitificáramos? ¿Sabías que las serpientes podrían convertirse en una solución sostenible y eficiente para alimentar al mundo en el futuro? Aunque la idea de consumir carne de pitón pueda parecer inusual, estudios recientes sugieren que estas serpientes podrían ser una alternativa viable a las fuentes tradicionales de proteína. Investigadores de la Universidad Macquarie en Sydney han descubierto que las pitones tienen una eficiencia alimenticia notable. Por cada 1,2 kilogramos de alimento consumido, producen medio kilo de carne. En comparación, el salmón necesita 1,5 kilo, las aves 2,8 kilo, el cerdo 6 kilo y la res 10 kilo para producir la misma cantidad de carne. Esto significa que las pitones convierten el alimento en carne de manera más eficiente que muchos animales de granja comunes. Además, las pitones crecen rápidamente y alcanzan la madurez en 3 años. Son altamente fértiles, capaces de producir hasta 100 huevos al año durante 2 décadas. Su dieta puede incluir proteínas de desecho de otras industrias cárnicas, lo que las hace aún más sostenibles. A diferencia del ganado tradicional, las pitones requieren menos recursos naturales y generan menos gases de efecto invernadero. En algunas regiones de Asia, como Hong Kong, la carne de serpiente ya forma parte de la dieta habitual. La sopa de serpiente es un plato popular, especialmente en invierno, y se han establecido granjas comerciales de pitones para satisfacer la demanda. Estas prácticas demuestran que el cultivo de serpientes para consumo humano es factible y culturalmente aceptado en ciertas partes del mundo. Nutricionalmente, la carne de pitón es rica en proteínas y baja en grasas saturadas, lo que la convierte en una opción saludable. Su capacidad para mantener la condición corporal, incluso durante periodos de escasez de alimentos, mejora la seguridad alimentaria en ambientes volátiles. Si bien la idea de incluir carne de serpiente en la dieta puede parecer extraña en algunas culturas, los beneficios ambientales y nutricionales son difíciles de ignorar. Podría ser que en el futuro veamos hamburguesas de pitón en los menús de restaurantes alrededor del mundo. ¿Sabías que en el reino animal hay padres que asumen roles de cuidado tan intensos que desafían nuestras ideas tradicionales sobre la paternidad? Mientras que en muchas especies se espera que las madres sean las principales cuidadoras, hay casos sorprendentes donde los machos toman la delantera en la crianza de sus crías, mostrando una dedicación que rivaliza con la de cualquier madre ejemplar. Tomemos al león, por ejemplo. Aunque comúnmente se piensa que las leonas hacen todo el trabajo duro, cazando y cuidando de los cachorros, los leones machos también desempeñan un papel crucial.
no solo protegen el territorio de intrusos, sino que también interactúan activamente con sus crías, jugando y enseñándoles habilidades esenciales para la supervivencia. Esta participación permite que algunas hembras descansen o se unan a las cacerías, beneficiando a toda la manada. El zorro rojo es otro ejemplo notable. En esta especie monógama, el macho es el principal proveedor de alimento para la familia. A medida que los cachorros crecen, el padre les enseña a cazar, comenzando con presas fáciles y aumentando la dificultad gradualmente. Incluso después de que los jóvenes pueden cazar por sí mismos, el padre continúa proveyéndoles si es necesario, asegurando su bienestar hasta que estén listos para independizarse. En las heladas tierras de la Antártida, el pingüino emperador macho se encarga de incubar el huevo, manteniéndolo caliente sobre sus patas y cubriéndolo con su plumaje durante semanas sin alimentarse. Una vez que el huevo eclosiona, la hembra regresa con comida, y ambos padres se turnan para cuidar y alimentar al polluelo, demostrando una cooperación ejemplar. El caballito de mar lleva la paternidad a otro nivel, ya que es el macho quien queda embarazado. La hembra transfiere sus huevos a una bolsa en el abdomen del macho, donde él los fertiliza y lleva a término. Durante este tiempo, el macho proporciona oxígeno y nutrientes a los embriones, y finalmente da a luz a crías completamente formadas. Por último, el pez combatiente de Siam macho construye un nido de burbujas para proteger los huevos fertilizados. Vigila el nido constantemente, recogiendo cualquier huevo que caiga y defendiéndolo de posibles amenazas, incluida la madre, que podría comerse los huevos. Su dedicación continúa hasta que los alevines son lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismos. Estos ejemplos muestran que en la naturaleza, la paternidad puede ser tan variada y comprometida como la maternidad. ¿Qué otros comportamientos parentales sorprendentes crees que podrían existir en el mundo animal? ¿Sabías que el desierto más antiguo del mundo no es el Sahara, sino el Namib, en África? Aunque el Sahara es el más extenso y conocido, con una antigüedad de unos 7 millones de años, el Namib lo supera con creces, pues se estima que tiene entre 55 y 80 millones de años. Este desierto africano ha sobrevivido a cambios climáticos, glaciaciones y transformaciones geológicas, y aún conserva su condición extrema, lo que lo convierte en un verdadero fósil viviente del clima. El origen del Namib se remonta al final del período Cretácico, cuando las selvas del sur de África comenzaron a secarse, convirtiéndose primero en sabanas y luego en desierto. La formación de la corriente oceánica fría de Benguela, hace unos 15 millones de años, redujo drásticamente las precipitaciones en la región, intensificando la aridez. Incluso durante las glaciaciones del Pleistoceno, cuando otras regiones experimentaron cambios dramáticos, el Namib se mantuvo seco, como si estuviera congelado en el tiempo. Las condiciones en el Namib son verdaderamente extremas. Durante el día, las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados Celsius, mientras que por la noche pueden caer por debajo de los 0 grados Celsius. En promedio, este desierto recibe apenas 10 milímetros de lluvia al año y algunas zonas ni siquiera alcanzan los 5 milímetros. La mayor parte del agua proviene de la niebla oceánica que se condensa durante la noche, cuando la temperatura cae bruscamente. Es como si la vida allí aprendiera a beber del aire mismo. A pesar de estas condiciones tan duras, el Namib alberga una sorprendente biodiversidad. Un ejemplo impresionante es el escarabajo Stenocara gracilipes, que se posiciona frente al viento para que las gotas de niebla se acumulen en su espalda y luego se deslicen hacia su boca. También viven en este desierto animales como gacelas, órices, avestruces, leones y elefantes adaptados al ambiente seco. Los elefantes, por ejemplo, excavan con sus patas para encontrar agua subterránea, y los leones obtienen su hidratación a través de las presas que cazan. Las plantas tampoco se quedan atrás. El árbol carcaj, utilizado por los bosquimanos para hacer fundas de flechas, tiene raíces profundas para alcanzar el agua subterránea. Las plantas piedra, del género Lithops,
Parecen pequeñas rocas para evitar ser comidas y almacenan agua en sus hojas carnosas. Y la estrella del Namib es la Welwitschia mirabilis, una planta única que puede vivir miles de años con solo 2 hojas enormes que crecen sin parar, recolectando agua de la niebla. El Namib demuestra que la vida encuentra formas asombrosas de resistir en los lugares más hostiles. ¿Qué otros secretos guarda el planeta en sus rincones más inhóspitos? ¿Sabías que el proceso de maduración de las frutas puede ser acelerado o frenado dependiendo de cómo las almacenamos y del tipo de fruta que sea? Las frutas se dividen en 2 categorías según su comportamiento durante la maduración: climatéricas y no climatéricas. Las frutas climatéricas, como los plátanos, manzanas y tomates, continúan madurando después de ser cosechadas debido a la producción de etileno, una hormona vegetal que actúa como señal para iniciar y coordinar el proceso de maduración. Por otro lado, las frutas no climatéricas, como las uvas, cítricos y cerezas, no maduran una vez recolectadas, ya que su maduración está directamente ligada al desarrollo del fruto en la planta. Si deseas acelerar la maduración de una fruta climatérica que aún está verde, puedes colocarla junto a otras frutas que emitan etileno, como una manzana madura. Este gas estimulará el proceso de maduración. Para intensificar el efecto, puedes envolverlas juntas en papel, lo que atrapará el etileno y acelerará aún más la maduración. Por ejemplo, si tienes un aguacate duro y necesitas que madure rápidamente, colocarlo junto a una manzana madura en una bolsa de papel puede hacer que esté listo para consumir en un par de días. Por el contrario, si deseas ralentizar la maduración de frutas climatéricas, es importante almacenarlas en un lugar fresco y bien ventilado para evitar la acumulación de etileno. Refrigerarlas también puede ayudar a disminuir la actividad enzimática y prolongar su frescura. Sin embargo, es crucial no almacenar frutas climatéricas junto a frutas no climatéricas, ya que el etileno producido por las primeras puede inducir una maduración no deseada en las segundas, afectando su sabor y textura. En el caso de las frutas no climatéricas, como las uvas o las piñas, es esencial cosecharlas en su punto óptimo de madurez, ya que no continuarán madurando después de ser recolectadas. Almacenarlas adecuadamente, preferiblemente en el refrigerador, puede ayudar a mantener su frescura y prevenir el crecimiento de hongos. Es importante recordar que la presencia de moho en una fruta indica que su interior también puede estar comprometido, por lo que es recomendable desecharla para evitar riesgos para la salud. Comprender el comportamiento de las frutas durante la maduración y cómo el etileno influye en este proceso nos permite tomar decisiones informadas sobre cómo almacenarlas y consumirlas en su punto óptimo. ¿Qué otras curiosidades sobre los alimentos te gustaría descubrir? ¿Sabías que en las profundidades del océano, donde la luz solar no llega y la presión es aplastante, existe una criatura que parece una alfombra mágica viviente? Se trata del Pectinereis stricroti, un gusano marino descubierto cerca de las costas de Costa Rica, en un entorno que desafía las condiciones que normalmente asociamos con la vida. Este gusano, con su cuerpo alargado y parapodios plumosos a los lados, se desplaza con un movimiento sinuoso que recuerda al de una serpiente en el agua. Lo más sorprendente es que habita en zonas donde el metano se filtra del fondo marino, creando ecosistemas que prosperan sin la necesidad de luz solar, utilizando la energía química del metano como fuente de vida. El descubrimiento de Pectinereis stricroti fue posible gracias al trabajo del biólogo marino Greg Rose y su equipo del Instituto de Oceanografía Scripps de UC San Diego. Utilizando el sumergible Alvin, lograron observar y recolectar especímenes de esta especie a profundidades de hasta 1000 metros. Este hallazgo es especialmente notable porque se pensaba que estas áreas eran demasiado inhóspitas para albergar vida. Comparado con otros gusanos marinos, Pectinereis stricroti presenta características únicas. Sus parapodios están cubiertos de branquias,
lo que es inusual, ya que la mayoría de los gusanos absorben oxígeno a través de su piel. Además, carece de ojos, adaptándose a la oscuridad total de su entorno. Probablemente se orienta utilizando sentidos agudos del olfato y el tacto. Este gusano pertenece a la familia Nereididae, que incluye más de 700 especies de gusanos segmentados, en su mayoría marinos. Sin embargo, Pectinereis stricroti destaca por habitar en aguas profundas, mientras que la mayoría de sus parientes viven en aguas menos profundas. Además, su ciclo de vida incluye una etapa en la que nada libremente para reproducirse antes de morir, un comportamiento fascinante que aún se está estudiando. El descubrimiento de esta especie resalta la increíble biodiversidad que aún queda por descubrir en las profundidades del océano. Como señaló Greg Rouse, hemos encontrado más especies nuevas de las que tenemos tiempo de nombrar y describir. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cuántas otras criaturas asombrosas esperan ser descubiertas en los rincones más oscuros y profundos de nuestro planeta? ¿Sabías que no solo los mamíferos alimentan a sus crías con nutrientes de su propio cuerpo? Recientemente, científicos descubrieron que una especie de anfibio, la Cecilia siphonopsannulatus, también amamanta a sus crías, pero de una manera completamente distinta. Las cecilias son anfibios subterráneos que se asemejan a gusanos o serpientes debido a su cuerpo alargado y sin extremidades. Habitan principalmente en regiones tropicales de Sudamérica, donde llevan una vida oculta bajo tierra. A diferencia de otros anfibios que dejan sus huevos en el ambiente y no brindan cuidados parentales, las cecilias muestran un comportamiento maternal excepcional. La hembra cuida y protege sus huevos hasta que los renacuajos eclosionan, y luego continúa alimentándolos con una secreción nutritiva que produce en su propio cuerpo. Este comportamiento es análogo a la lactancia en mamíferos, aunque biológicamente diferente. Las crías se acercan al conducto materno, donde, mediante contacto y sonidos, inducen a la madre a liberar una sustancia rica en grasas y carbohidratos. Al consumir esta leche, las crías experimentan un rápido crecimiento y desarrollo. Este hallazgo amplía nuestra comprensión sobre las estrategias de cuidado parental en el reino animal. Aunque la leche de las cecilias no es idéntica a la de los mamíferos, ambas cumplen la función de nutrir a las crías en sus primeras etapas de vida. Este fenómeno es un ejemplo de convergencia evolutiva, donde especies no relacionadas desarrollan soluciones similares a desafíos ecológicos similares. El estudio de estos comportamientos en animales menos conocidos, como las cecilias, revela la complejidad y diversidad de la vida en la Tierra. Nos invita a reflexionar sobre cuántas otras estrategias sorprendentes existen en el mundo natural que aún nos quedan por descubrir. ¿Te imaginas que otras criaturas podrían tener comportamientos maternales tan inusuales? ¿Sabías que algunos animales tienen una memoria tan impresionante que podrían sorprenderte más que tu propia capacidad para recordar dónde dejaste las llaves? Aunque los humanos solemos pensar que nuestra memoria es única, en el reino animal existen especies con habilidades memorísticas sorprendentes. Por ejemplo, los delfines no solo son conocidos por su inteligencia, sino también por su asombrosa memoria sonora. Estos mamíferos marinos pueden recordar el silbido de un compañero incluso después de 20 años sin contacto, lo que les permite mantener relaciones sociales a largo plazo. Este tipo de memoria es comparable a la nuestra cuando recordamos una melodía que nos trae recuerdos de la infancia. Los elefantes, por su parte, poseen una memoria espacial excepcional. Son capaces de recordar rutas migratorias y localizar fuentes de agua durante años, incluso en vastas extensiones de terreno. Su memoria es tan precisa que pueden identificar a otros elefantes por el olor de su orina, lo que les ayuda a mantener la cohesión social dentro de su manada. Es como si tuvieran un mapa mental detallado de su entorno, similar a cómo nosotros recordamos direcciones o lugares familiares. Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, tienen una memoria visual impresionante. Pueden recordar imágenes con una rapidez y precisión que rivaliza con la memoria fotográfica humana.
Esta habilidad les permite reconocer detalles específicos en su entorno, lo que es crucial para su supervivencia. Es como si tuviéramos una cámara en la cabeza que captura cada detalle visual que vemos. Incluso los gatos, conocidos por su independencia, poseen una memoria a corto plazo notablemente eficiente. Pueden retener información durante al menos 10 minutos, lo que les permite recordar detalles importantes sobre su entorno inmediato. Esta capacidad es especialmente útil para aprender y adaptarse a situaciones nuevas. Es como si tuviéramos una libreta mental donde anotamos todo lo que necesitamos recordar en el momento. Estos ejemplos demuestran que la memoria en el reino animal es tan diversa y fascinante como en los humanos. Cada especie ha desarrollado habilidades memorísticas adaptadas a sus necesidades y entorno. Así como nosotros confiamos en nuestra memoria para navegar por el mundo, los animales dependen de la suya para sobrevivir y prosperar. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan profunda es la memoria de otros animales y cómo influye en su comportamiento diario? ¿Sabías que una novela de ciencia ficción escrita en 1965 anticipó muchas de las preocupaciones ecológicas actuales? Se trata de Dune, de Frank Herbert, una obra que no solo imagina un futuro lejano, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y el impacto humano en la naturaleza. En Dune, el planeta Arrakis es un vasto desierto donde el agua es más valiosa que el oro. Los habitantes nativos, los Fremen, han desarrollado tecnologías y costumbres adaptadas a estas condiciones extremas. Por ejemplo, utilizan un traje especial llamado destiltraje, que recicla la humedad del cuerpo, convirtiendo el sudor y la respiración en agua potable. Esta innovación refleja una profunda comprensión de la necesidad de optimizar los recursos escasos en un entorno hostil. La historia también aborda el concepto de terraformación, la modificación deliberada de un planeta para hacerlo habitable. Sin embargo, en Dune, esta idea se presenta con un enfoque de coexistencia y equilibrio ecológico, donde la intervención humana se realiza con cuidado y consideración por todas las formas de vida. Esto contrasta con visiones más tradicionales de terraformación, que a menudo implican la alteración agresiva del entorno natural. Además, Dune destaca la importancia de los gusanos de arena, criaturas gigantes que habitan el desierto y cuya existencia es esencial para la producción de la especia, un recurso valioso que solo se encuentra en Arrakis. Este enfoque subraya cómo los ecosistemas complejos dependen de cada una de sus partes y cómo la explotación de un recurso puede afectar a todo el sistema. La novela también anticipa discusiones contemporáneas sobre la explotación de recursos naturales y sus implicaciones en la geopolítica mundial. El control sobre la especia en Dune refleja cómo los recursos naturales pueden influir en el poder político y económico, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. Las adaptaciones cinematográficas de Dune, especialmente la dirigida por Denis Villeneuve, han logrado capturar la esencia de estos temas ecológicos, presentando un mundo visualmente impresionante que invita a la reflexión sobre nuestra relación con el medio ambiente. En resumen, Dune no es solo una historia de ciencia ficción, sino también una obra que ofrece valiosas lecciones sobre sostenibilidad, respeto por la naturaleza y la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo donde cada gota de agua cuenta y la supervivencia depende del equilibrio ecológico? ¿Sabías que un pequeño lagarto puede alterar ecosistemas enteros, tanto terrestres como marinos? Investigaciones recientes han revelado que los lagartos abanquillos, conocidos científicamente como Anolis sagrei, tienen un impacto mucho mayor en su entorno de lo que se pensaba. Estos lagartos, nativos de América, habitan principalmente en las Islas Bahamas. Su dieta incluye insectos y artrópodos, y en ocasiones se aventuran al suelo para capturar invertebrados marinos cercanos a la costa. Sin embargo, la presencia de depredadores, como el lagarto de cola rizada, Leiocephalus carinatus, afecta significativamente su comportamiento.
Ante el riesgo de ser cazados, los sabanquillos modifican sus patrones de alimentación, desplazándose hacia ramas más altas y reduciendo su tiempo en el suelo. Este cambio comportamental limita su acceso a ciertos recursos alimenticios, lo que puede tener repercusiones en la cadena alimentaria local. Lo más sorprendente es que estos cambios no solo afectan a los lagartos individuales, sino que se transmiten a las generaciones siguientes. Incluso en ausencia de depredadores, los descendientes continúan mostrando comportamientos adaptativos, como evitar el suelo y buscar alimentos en alturas. Este fenómeno sugiere que las alteraciones en el comportamiento pueden heredarse, afectando la dinámica ecológica a largo plazo. Además, la modificación en los hábitos alimenticios de los anolis influye en la transferencia de nutrientes entre ecosistemas terrestres y marinos. Al reducir su interacción con el suelo y el agua, disminuye la cantidad de nutrientes que transportan desde el mar hacia la tierra, afectando la biodiversidad y el equilibrio ecológico en ambos ambientes. Este descubrimiento destaca la complejidad de las interacciones ecológicas y cómo pequeñas modificaciones en el comportamiento de una especie pueden tener efectos en cadena en todo un ecosistema. Los lagartos sabanquillos, al ajustar su comportamiento ante la presencia de depredadores, se convierten en agentes activos que modelan su entorno, demostrando que incluso los cambios más sutiles pueden tener un impacto significativo en la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una pequeña alteración en el comportamiento de una especie puede transformar un ecosistema entero? ¿Sabías que un diminuto dispositivo del tamaño de un grano de arroz puede marcar la diferencia entre perder a tu mascota para siempre o tenerla de vuelta en tus brazos? Los microchips para mascotas, introducidos en la década de 1990, revolucionaron la forma en que identificamos y recuperamos a nuestros compañeros animales. Imagina tener un código de barras invisible, un tatuaje digital, que permite rastrear a tu peludo amigo en caso de extravío. Esta tecnología, tan discreta como un susurro, ha permitido reunir a miles de mascotas con sus familias, evitando el dolor y la angustia de la separación. Los microchips funcionan como un sistema de identificación permanente. Un pequeño chip, implantado bajo la piel del animal, contiene un código único que puede ser leído por escáneres en veterinarias y refugios de animales. Es como tener un número de seguridad social para tu mascota, un identificador único que la vincula contigo. En caso de pérdida, un veterinario o personal de un refugio puede escanear el microchip y acceder a la información de contacto del dueño, permitiendo un reencuentro rápido y seguro. La tecnología de microchips ha brindado una tranquilidad invaluable a los dueños de mascotas. Ya no hay que depender únicamente de collares y placas de identificación, que pueden perderse o romperse. El microchip es una solución permanente, una garantía de que tu mascota siempre podrá ser identificada. Es como tener un seguro de vida para tu compañero animal, una red de seguridad que te protege de la angustia de la pérdida. Además de la identificación, los microchips también han sido útiles en la lucha contra el robo de mascotas. Los ladrones de animales suelen deshacerse de los collares y placas de identificación, pero el microchip permanece oculto, lo que dificulta la venta o el abandono de la mascota robada. Es como tener un sistema de rastreo encubierto, un arma secreta contra el robo de animales. La tecnología de microchips ha evolucionado a lo largo de los años, con dispositivos cada vez más pequeños y sofisticados. Algunos microchips incluso pueden almacenar información adicional, como el historial médico de la mascota o información sobre alergias y medicamentos. Es como tener un historial médico portátil para tu compañero animal, una herramienta invaluable en caso de emergencia. ¿Quién diría que un pequeño chip podría tener un impacto tan grande en la vida de nuestras mascotas? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de fortalecer aún más el vínculo entre humanos y animales? ¿Sabías que la semilla de la comunicación global que disfrutamos hoy se plantó en un laboratorio militar en plena Guerra Fría?
En 1969 nació ARPANET, una red de computadoras interconectadas que sentó las bases para lo que hoy conocemos como Internet. Imagina un mundo sin correo electrónico, redes sociales o videoconferencias. Era como si la comunicación moderna estuviera atrapada en una cápsula del tiempo, esperando a ser liberada. ARPANET fue concebida por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su objetivo principal era crear una red de comunicaciones descentralizada que pudiera resistir un ataque nuclear. Era como construir un puente indestructible entre computadoras, un puente que no se derrumbaría ante ninguna adversidad. La idea era simple pero revolucionaria: conectar computadoras de diferentes universidades y centros de investigación a través de una red de paquetes conmutados. Esto significaba que la información se dividía en pequeños paquetes que viajaban a través de la red y se reensamblaban en el destino. Era como enviar mensajes en pedazos, asegurando que incluso si una parte del puente se caía, el mensaje llegaría completo. El primer mensaje enviado a través de ARPANET fue un intento de transmitir la palabra login desde la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, a la Universidad de Stanford. Sin embargo, el sistema falló después de enviar las dos primeras letras LO. Era como intentar encender un motor por primera vez y que se apagara a mitad de camino. A pesar de este pequeño contratiempo, ARPANET demostró el potencial de la comunicación en red. Permitió a los científicos e investigadores compartir información y colaborar en proyectos de una manera sin precedentes. Era como abrir una ventana a un mundo de conocimiento compartido, donde las ideas podían fluir libremente. ARPANET evolucionó rápidamente, añadiendo nuevas computadoras y protocolos de comunicación. En la década de 1970, se convirtió en una red internacional, conectando computadoras en diferentes países. Era como si el puente se extendiera a través de los océanos, conectando continentes y culturas. ARPANET sentó las bases para el desarrollo de Internet, la red global que hoy conecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Era como si un pequeño experimento militar se convirtiera en la columna vertebral de la comunicación moderna. ¿Quién diría que un proyecto militar secreto se convertiría en la herramienta de comunicación más poderosa del mundo? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de transformar nuestra forma de comunicarnos y conectarnos? ¿Sabías que los pulpos, las orcas y las abejas no solo actúan por instinto, sino que también aprenden y adaptan su comportamiento como lo hacemos los humanos? Tradicionalmente, se ha pensado que los animales se guían únicamente por instintos, mientras que los humanos somos seres racionales que aprendemos y nos adaptamos. Sin embargo, esta visión es cada vez más cuestionada. Por ejemplo, los bebés humanos muestran comportamientos instintivos desde el nacimiento, como aferrarse a quien los sostiene o buscar el pecho materno para alimentarse, sin que nadie les enseñe cómo hacerlo. Estas acciones son comparables a las de un polluelo que, al romper el cascarón, instintivamente busca a su madre para obtener calor y protección. Pero el aprendizaje no es exclusivo de los humanos. Los primates, como los chimpancés, observan y aprenden de sus congéneres. Un ejemplo notable es el uso de ramas como herramientas para extraer termitas de sus nidos, una habilidad que no es innata, sino adquirida mediante la observación y la práctica. Este comportamiento es similar al de un niño que aprende a usar utensilios observando a sus padres durante las comidas. Las orcas también demuestran una notable capacidad de aprendizaje. En diferentes regiones, han desarrollado técnicas de caza específicas adaptadas a su entorno, como crear olas para derribar focas de los témpanos de hielo. Estas estrategias son transmitidas de generación en generación, formando una especie de cultura orca. Esta transmisión de conocimientos es comparable a cómo los humanos enseñamos a nuestros hijos a utilizar herramientas o a resolver problemas cotidianos.
Las abejas, por su parte, exhiben comportamientos complejos que van más allá del instinto. Son capaces de comunicar la ubicación de fuentes de alimento a través de danzas específicas y pueden adaptar sus rutas de recolección en función de cambios en el entorno. Este nivel de adaptación y comunicación es similar al de un repartidor que ajusta su ruta diaria según el tráfico y las condiciones climáticas. Incluso los pulpos, conocidos por su inteligencia, pueden resolver problemas complejos, abrir frascos y escapar de acuarios, demostrando una capacidad de aprendizaje y adaptación sorprendente para un invertebrado. Su comportamiento es comparable al de un niño que aprende a abrir una cerradura después de varios intentos y errores. Estos ejemplos nos muestran que la línea entre el instinto y el aprendizaje en el reino animal es más difusa de lo que se pensaba. Los animales no solo reaccionan automáticamente a estímulos, sino que también pueden aprender, adaptarse y transmitir conocimientos, al igual que los humanos. Entonces, si los animales pueden aprender y adaptarse de maneras tan complejas, ¿hasta qué punto somos realmente diferentes de ellos en términos de comportamiento y aprendizaje? ¿Sabías que en pleno desierto existe una criatura que se desliza bajo la arena como si nadara en el agua, pero que en realidad no es un pez? En los vastos y áridos paisajes del Sáhara y Arabia, donde la vida parece escasa y las condiciones son extremas, habita un reptil sorprendente, el pez del desierto, también conocido como pez de las arenas. A pesar de su nombre, este animal no es un pez, sino un lagarto de unos 20 centímetros de longitud llamado científicamente Cincus cincus. Pertenece a la familia de los escíncidos, reptiles escamados con cuerpos alargados, patas cortas y fuertes, y colas musculosas. Lo que hace especial a este lagarto es su habilidad para nadar bajo la arena. Su cuerpo está adaptado para moverse con facilidad por debajo de la superficie arenosa, desplazándose de manera similar a como un pez lo hace en el agua. Esta capacidad le permite escapar del calor extremo del desierto y de posibles depredadores, así como buscar alimento, como insectos y larvas, que también se esconden bajo la arena. Para entender mejor esta adaptación, podemos compararla con la de los peces que viven en ambientes acuáticos. Así como los peces tienen cuerpos hidrodinámicos que les permiten moverse eficientemente en el agua, el pez del desierto tiene un cuerpo aerodinámico que le facilita desplazarse por la arena. Sus escamas lisas y brillantes reducen la fricción con los granos de arena, y su cabeza en forma de cuña le ayuda a abrirse paso bajo la superficie. Además, sus patas cortas y fuertes no son un impedimento, sino una ventaja. Le permiten impulsarse y maniobrar mientras se mueve por la arena, similar a como las aletas de un pez, le ayudan a nadar. Esta convergencia evolutiva, donde dos especies diferentes desarrollan adaptaciones similares para sobrevivir en ambientes distintos, es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza encuentra soluciones similares a problemas similares. El pez del desierto es un recordatorio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. A pesar de vivir en uno de los ambientes más hostiles, ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir y prosperar. Entonces, si un lagarto puede adaptarse para nadar bajo la arena del desierto, ¿qué otras sorprendentes adaptaciones podrían haber desarrollado las criaturas que habitan en los entornos más extremos de la Tierra? ¿Sabías que una orca solitaria ha logrado lo que antes se creía imposible? ¿Cazar y devorar a un gran tiburón blanco en menos de 2 minutos? En las profundidades de las aguas de Mossel Bay, Sudáfrica, se presenció un evento que desafía nuestras concepciones sobre la cadena alimenticia marina. Una orca macho, conocida como Starboard, fue observada cazando y consumiendo a un gran tiburón blanco sin la ayuda de su manada. Este comportamiento es inédito, ya que las orcas suelen cazar en grupos coordinados, utilizando estrategias complejas para atrapar a sus presas. La hazaña de Starboard es comparable a un lobo solitario que, sin la ayuda de su manada,
derriba a un bisonte adulto. El gran tiburón blanco, con sus imponentes 6 metros de longitud y su reputación de superdepredador, parecía invulnerable en su hábitat natural. Sin embargo, la inteligencia y destreza de Starboard demostraron lo contrario. Testigos presenciales relataron cómo la orca agarró la aleta del tiburón y lo empujó repetidamente antes de destriparlo, emergiendo con un trozo de hígado ensangrentado en la boca. Esta escena recuerda a un cazador experto que con precisión quirúrgica elimina a su presa más formidable. Este incidente no solo destaca la capacidad individual de las orcas para adaptarse y superar desafíos, sino que también plantea preguntas sobre la dinámica de los ecosistemas marinos. Si una orca puede cazar a un tiburón blanco por sí sola, ¿cómo podría esto afectar el equilibrio de las poblaciones de depredadores en los océanos? ¿Estamos subestimando la inteligencia y adaptabilidad de estas criaturas marinas? La observación de Starboard nos invita a reconsiderar nuestras percepciones sobre los depredadores marinos y nos recuerda que la naturaleza siempre tiene la capacidad de sorprendernos. ¿Qué otros comportamientos sorprendentes podrían estar ocurriendo en las profundidades del océano, aún desconocidos para nosotros? ¿Sabías que los flamencos no solo son famosos por su elegante postura y su vibrante color rosa, sino también porque producen una leche rosada para alimentar a sus crías? Aunque parezca increíble, los flamencos, al igual que las palomas y los pingüinos emperador, son aves que producen una sustancia similar a la leche para nutrir a sus polluelos. Esta leche no proviene de glándulas mamarias como en los mamíferos, sino del buche, una parte especializada de su tracto digestivo. La secreción es rica en proteínas y grasas, esenciales para el crecimiento de las crías, y tiene una consistencia más espesa, similar al requesón. Lo más sorprendente es su color, rosa intenso o rojo frambuesa. Este tono se debe a los carotenoides presentes en la dieta de los flamencos, compuesta principalmente por algas y crustáceos. Estos pigmentos no solo colorean sus plumas, sino también la leche que producen. Es como si una madre humana pudiera transferir el color de su dieta a la leche materna, resultando en una leche de color vibrante. La producción de esta leche está regulada por la hormona prolactina, la misma que estimula la producción de leche en los mamíferos. Tanto el macho como la hembra flamenco producen esta leche, lo que demuestra un compromiso compartido en la crianza de sus polluelos. Esta cooperación es comparable a una pareja humana que comparte equitativamente las responsabilidades de cuidado infantil. Además, los flamencos comienzan a producir esta leche unos días antes de que los huevos eclosionen, asegurando que las crías tengan acceso inmediato a una fuente rica de nutrientes desde el momento en que nacen. Esta anticipación es similar a cómo las madres humanas experimentan la producción de calostro antes del nacimiento de sus bebés. Este fenómeno nos muestra cómo la naturaleza ha desarrollado soluciones ingeniosas para la crianza y nutrición de las crías en diferentes especies. La existencia de la leche de flamenco desafía nuestras percepciones sobre la lactancia y nos invita a explorar más sobre las adaptaciones únicas en el reino animal. Entonces, si los flamencos pueden producir una leche rosada para alimentar a sus crías, ¿qué otros secretos sorprendentes podrían esconder las aves que conocemos? ¿Sabías que es posible que un solo árbol produzca simultáneamente 2 o más tipos de frutas diferentes, como si fuera un buffet natural en su propio jardín? Este fenómeno no es fruto de la magia, sino del ingenio humano a través de una técnica milenaria llamada injerto. Desde tiempos antiguos, los agricultores han perfeccionado esta práctica, que consiste en unir partes de diferentes plantas para que crezcan como una sola. Imagina un árbol que en una rama da manzanas rojas y en otra verdes, o un cítrico que ofrece limones de un lado y naranjas del otro. Esto es posible gracias al injerto, que permite combinar variedades compatibles para obtener un árbol con múltiples frutos.
El proceso se inspira en la naturaleza misma, específicamente en un fenómeno llamado inosculación, donde dos árboles que crecen juntos pueden fusionar sus tejidos y compartir nutrientes. Los humanos han replicado este proceso de forma controlada, cortando una rama de una planta, injerto, y uniéndola a otra, portainjerto, asegurando que ambas partes sean compatibles para que el injerto prospere. Sin embargo, no todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, es factible injertar diferentes variedades de manzanas entre sí, pero intentar combinar un limonero con un aguacate es prácticamente imposible debido a su lejana relación genética. La clave del éxito radica en la compatibilidad entre las especies y en la precisión del corte y la unión de los tejidos. Más allá de la curiosidad, el injerto tiene aplicaciones prácticas significativas. Permite mejorar la resistencia de las plantas a enfermedades, optimizar la producción de frutos y adaptar cultivos a diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, se puede injertar una variedad de rosa ornamental en un rosal silvestre para combinar la belleza de la flor con la resistencia del sistema radicular. Además, los avances en biotecnología están ampliando las posibilidades del injerto, permitiendo combinaciones antes impensables y ofreciendo soluciones sostenibles para la agricultura moderna. Esto no solo mejora la calidad y cantidad de los frutos, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria global. Entonces, si un solo árbol puede ofrecer una variedad de frutas gracias al ingenio humano y la observación de la naturaleza, ¿qué otras maravillas podrían lograrse al combinar el conocimiento ancestral con la ciencia moderna? ¿Sabías que en las profundidades del océano frente a las costas de Chile se ha descubierto un mundo oculto repleto de criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción? En una expedición liderada por el Schmidt Ocean Institute, un robot submarino llamado Sebastian exploró las montañas submarinas de las cordilleras de Nazca y Salas y Gómez, así como los parques marinos Juan Fernández y Nazca Desventuradas. Estas montañas, que se elevan desde el fondo marino como gigantes dormidos, albergan ecosistemas únicos y desconocidos. Durante la misión, se cartografiaron más de 52.000 kilómetros cuadrados del lecho marino y se descubrieron más de 100 especies nunca antes vistas por la ciencia. Imagina encontrar criaturas tan extrañas y fascinantes como corales de formas inusuales, esponjas de cristal que parecen esculturas delicadas, erizos de mar con estructuras complejas, langostas de colores vibrantes y calamares con apariencias alienígenas. Cada monte submarino explorado reveló un ecosistema distinto, como si cada uno fuera un planeta diferente con su propia biodiversidad. Uno de estos montes, apodado Solito, se eleva a 3.530 metros desde el fondo del océano, superando en altura al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Este hallazgo es comparable a descubrir una ciudad entera escondida bajo la arena del desierto, llena de formas de vida nunca antes vistas. La diversidad y singularidad de estas especies resaltan lo poco que conocemos sobre los océanos, que cubren casi el 70% de la superficie terrestre, pero de los cuales solo hemos explorado aproximadamente el 5%. El descubrimiento también subraya la importancia de la tecnología en la exploración científica. Gracias a Sebastian, los científicos pudieron alcanzar profundidades de hasta 4.500 metros, un entorno inaccesible para los humanos sin asistencia tecnológica. Esta colaboración entre humanos y máquinas abre nuevas posibilidades para la investigación y conservación de los ecosistemas marinos. Además, el hallazgo plantea preguntas sobre la resiliencia y adaptabilidad de la vida en condiciones extremas. ¿Cómo han evolucionado estas especies para sobrevivir en la oscuridad, la presión intensa y las temperaturas frías del fondo oceánico? ¿Qué funciones desempeñan en sus ecosistemas y qué podemos aprender de ellas? Entonces, si en las profundidades del océano aún existen criaturas desconocidas que desafían nuestra imaginación, ¿qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos en los rincones inexplorados de nuestro planeta?
¿Sabías que en España existen animales cuya esperanza de vida rivaliza con la de los humanos, alcanzando incluso más de un siglo? En el reino animal, la longevidad es un fenómeno fascinante. En España, algunas especies destacan por su capacidad para vivir durante décadas, desafiando las expectativas comunes. El murciélago de Brand, Myotis brandti, por ejemplo, puede vivir más de 40 años, una cifra sorprendente para un mamífero de su tamaño. Esta longevidad se atribuye a adaptaciones genéticas únicas, como su capacidad para hibernar y una baja tasa reproductiva, estrategias que reducen el desgaste físico y prolongan su vida. En el mar, el rorcual común, Balaenoptera physalus, el segundo animal más grande del planeta después de la ballena azul, puede alcanzar hasta 116 años. Estos cetáceos migran a través del estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo en verano, y su longevidad se debe a su tamaño, metabolismo lento y una vida en aguas profundas que los protege de muchos depredadores. En ambientes de agua dulce, el galápago europeo, Emys orbicularis, puede vivir entre 40 y 50 años en la naturaleza, y algunos ejemplares en cautiverio han superado los 120 años. Su longevidad se relaciona con su metabolismo lento y su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats acuáticos. La naya de perla, Margaritifera margaritifera, un mejillón de agua dulce que habita en ríos y lagos de Galicia, puede vivir hasta 190 años en regiones del norte de Europa. Su longevidad se debe a un metabolismo extremadamente lento y a adaptaciones que le permiten sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Finalmente, la medusa Turritopsis dohrnii, conocida como la medusa inmortal, tiene la capacidad única de revertir su ciclo de vida, transformando sus células adultas en células juveniles. Este proceso, llamado transdiferenciación, le permite evitar la muerte por envejecimiento, aunque sigue siendo susceptible a enfermedades y depredadores. Estos ejemplos demuestran que la longevidad en el reino animal es el resultado de una combinación de factores genéticos, adaptaciones evolutivas y condiciones ambientales. Si estas criaturas pueden vivir tanto tiempo, ¿qué otros secretos sobre la vida y la longevidad podrían estar esperando ser descubiertos en la naturaleza? ¿Sabías que existe una proteína tan esencial que sin ella no habría vida en la Tierra tal como la conocemos? Su nombre es rubisco, un acrónimo de ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Esta enzima es fundamental en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten el dióxido de carbono y la luz solar en energía química. Aunque no está presente en animales ni hongos, toda la vida en la Tierra depende indirectamente de su funcionamiento. La rubisco es la proteína más abundante del planeta. Para ponerlo en perspectiva, la masa total de rubisco en el mundo supera la de todos los seres humanos juntos. Cada célula fotosintética contiene grandes cantidades de esta enzima, lo que refleja su importancia en los ecosistemas. En la fotosíntesis, la rubisco cataliza la fijación del dióxido de carbono, incorporándolo en una molécula orgánica que luego se transforma en glucosa. Este proceso ocurre en la llamada fase oscura de la fotosíntesis, que, a pesar de su nombre, también depende de la luz solar indirectamente. Sin embargo, la rubisco no es perfecta. Evolucionó en una atmósfera rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Con el tiempo, la concentración de oxígeno en la atmósfera aumentó, y la rubisco comenzó a confundirse, incorporando oxígeno en lugar de dióxido de carbono en algunas ocasiones. Este error conduce a un proceso llamado fotorrespiración, que reduce la eficiencia de la fotosíntesis. Para adaptarse, algunas plantas desarrollaron mecanismos especiales. Por ejemplo, las plantas CAM, como los cactus, abren sus estomas por la noche para capturar dióxido de carbono y almacenarlo en forma de malato. Durante el día, cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua y utilizan el malato almacenado para la fotosíntesis, minimizando así la fotorrespiración.
La estructura del arrubisco también ha evolucionado. En bacterias fotosintéticas, consta de 2 subunidades grandes y 2 pequeñas. En plantas y algas, el arrubisco tiene 8 subunidades de cada tipo, formando una estructura más compleja que mejora su especificidad por el dióxido de carbono. A pesar de sus imperfecciones, el arrubisco es indispensable. Es el pilar sobre el cual se construye la vida en la Tierra, facilitando la conversión de carbono inorgánico en compuestos orgánicos que alimentan a casi todos los seres vivos. Entonces, si una sola proteína puede tener un impacto tan profundo en la biosfera, ¿qué otras moléculas esenciales podrían estar desempeñando roles cruciales en los procesos vitales que aún no comprendemos completamente? ¿Sabías que un pez ornamental traído desde Asia hace más de 450 años se ha convertido en una de las especies más invasoras de España? La carpa común, Cyprinus carpio, apreciada por su belleza y resistencia, fue introducida en 1565 por orden de Felipe II. El rey, influenciado por sus viajes por Europa, deseaba embellecer los jardines reales con estanques ornamentales. Así, llegaron a la Casa de Campo de Madrid las primeras carpas, junto con lucios y tencas, para adornar los paisajes acuáticos de la corte. Sin embargo, lo que comenzó como una introducción decorativa se transformó en un fenómeno ecológico inesperado. A lo largo de los siglos, la carpa pasó de ser un pez ornamental a convertirse en una especie clave en la pesca recreativa española. En la década de 1950, la administración promovió su repoblación en embalses y ríos, buscando atraer a pescadores y enriquecer la biodiversidad acuática. Este impulso humano, sumado a la construcción de embalses que interrumpen el flujo natural de los ríos, creó condiciones ideales para la proliferación de la carpa. Así, en pocas décadas, este pez pasó de ser una especie exótica a una invasora en todas las cuencas peninsulares de España. La invasividad de la carpa se debe a su adaptabilidad y resistencia, su capacidad para sobrevivir en diversos hábitats y su rápida reproducción le han permitido desplazar a especies autóctonas, alterando ecosistemas acuáticos y afectando la biodiversidad local. Este caso destaca cómo una acción humana bien intencionada puede tener consecuencias imprevistas en el medio ambiente. Introducir especies en nuevos hábitats sin considerar sus posibles impactos ecológicos puede desencadenar desequilibrios que afectan a toda la fauna y flora local. Entonces, si una introducción ornamental puede transformar a una especie en una invasora, ¿qué otras especies aparentemente inofensivas podrían estar alterando ecosistemas sin que lo sepamos? ¿Sabías que los buitres, a menudo vistos como heraldos de la muerte, son en realidad los limpiadores naturales de la naturaleza? Estos impresionantes carroñeros desempeñan un papel ecológico vital que va mucho más allá de su reputación. En lugar de ser símbolos de descomposición, los buitres son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Al consumir animales muertos, eliminan posibles focos de enfermedades y evitan la propagación de patógenos que podrían afectar a otras especies, incluidos los humanos. Este proceso de reciclaje de nutrientes es fundamental para la salud del medio ambiente. Existen 2 grupos principales de buitres, los del Nuevo Mundo, como el cóndor andino, y los del Viejo Mundo, como el buitre leonado. Los buitres del Nuevo Mundo que habitan en América poseen un sentido del olfato altamente desarrollado que les permite detectar carroña desde grandes distancias. Por otro lado, los buitres del Viejo Mundo, presentes en África, Asia y Europa, dependen principalmente de su aguda vista para localizar alimento, volando a grandes alturas para escanear vastas áreas en busca de cadáveres. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los buitres es su sistema digestivo. Poseen estómagos extremadamente ácidos que pueden neutralizar toxinas y bacterias presentes en la carroña. Esta capacidad les permite consumir alimentos que serían letales para otras especies, desempeñando así un papel crucial en la limpieza del medio ambiente. Además, los buitres han desarrollado comportamientos únicos para regular su temperatura corporal en climas cálidos.
Uno de estos comportamientos es la urohidrosis, que consiste en orinar y defecar sobre sus patas. La evaporación del líquido tiene un efecto refrescante, ayudando a las aves a mantenerse frescas mientras vuelan durante largas horas bajo el sol intenso. A pesar de su importancia ecológica, muchas especies de buitres enfrentan amenazas significativas que ponen en peligro su supervivencia. La pérdida de hábitat, debido a la expansión humana y la agricultura, es una de las principales amenazas. Además, el envenenamiento, tanto intencional como accidental, ha tenido un impacto devastador en las poblaciones de buitres. Los cazadores furtivos a menudo envenenan cadáveres para matar a los depredadores, y los buitres, al alimentarse de estos cadáveres, sufren las consecuencias. Asimismo, el uso de medicamentos veterinarios en el ganado, como el diclofenaco, ha resultado fatal para los buitres que consumen animales tratados con estas sustancias. La conservación de los buitres es esencial para mantener la salud de los ecosistemas y prevenir la propagación de enfermedades. Las iniciativas de conservación deben centrarse en la protección de sus hábitats, la reducción de amenazas como el envenenamiento y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Al comprender y valorar el papel de los buitres en la naturaleza, podemos contribuir a su preservación y asegurar que continúen desempeñando su vital función en el equilibrio ecológico. Entonces, si los buitres son los limpiadores naturales de la naturaleza, ¿qué otros animales desempeñan roles esenciales en el mantenimiento del equilibrio ecológico que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que durante el embarazo, madre e hijo intercambian células que pueden permanecer en sus cuerpos durante toda la vida? Este fenómeno, conocido como microquimerismo materno-fetal, implica una transferencia bidireccional de células entre la madre y el feto. Durante la gestación, las células del feto pueden circular hasta el cuerpo de la madre y viceversa. Este proceso no se limita a la especie humana, aunque en humanos resulta especialmente notable. Este intercambio de células se denomina microquimerismo materno-fetal y tiene muchas consecuencias, algunas aún objeto de estudio. El microquimerismo materno-fetal consiste en el traspaso de células entre la madre y el feto, lo que crea una conexión bidireccional sin parangón. Durante la gestación, las células del feto pueden circular hasta el cuerpo de la madre y viceversa, y este proceso no se limita a la especie humana, aunque en humanos resulta especialmente notable. Este trueque celular va más allá de un único tipo de célula, ya que puede involucrar células inmunitarias y células madre, entre otras, lo que pone de manifiesto la complejidad de este intercambio. Las células fetales poseen la facultad de diferenciarse en múltiples tipos celulares, lo que les permite integrarse en tejidos y órganos maternos. El microquimerismo no se ciñe a la gestación, ya que las células intercambiadas pueden persistir a largo plazo en el organismo receptor. De hecho, se ha sugerido que estas células materno-fetales podrían permanecer durante décadas. La naturaleza exacta de esta perduración y su influencia en la salud aún se analizan, pero resulta evidente que esta relación bidireccional trasciende el embarazo y plantea cuestiones intrigantes sobre la forma en que madre e hijo siguen vinculados más allá del parto. Una faceta intrigante del microquimerismo materno-fetal es la permanencia de células fetales en el cuerpo de la madre mucho después de concluido el embarazo. La capacidad de algunas de estas células, como células madre totipotentes, para integrarse en diferentes tejidos y órganos es notable, lo que abre un abanico de posibles efectos en la salud materna a largo plazo. Se han reportado hallazgos de células fetales en órganos cardíacos y hepáticos, lo que sugiere un potencial papel de estas células en la regeneración de tejidos dañados. Además de la faceta regenerativa, el microquimerismo podría otorgar otras ventajas para la salud de la madre. Algunos hallazgos apuntan a que altos niveles de células microquiméricas fetales se asocian con una menor probabilidad de depresión posparto, insinuando un efecto protector.
Es posible que dichas células actúen modulando la respuesta inmunitaria o liberando factores que impacten de forma positiva en el equilibrio emocional materno. Sin embargo, esta línea de investigación se encuentra en fases tempranas y aún hay grandes interrogantes acerca de los mecanismos implicados. Por otro lado, se ha hipotetizado que el microquimerismo podría influir en la prevención de ciertas enfermedades crónicas, aunque se requieren estudios más exhaustivos. Cada vez es más evidente que la interacción biológica entre madre e hijo no culmina con el nacimiento. Las células fetales podrían participar en procesos fisiológicos de la madre durante largos periodos, reforzando la idea de que el vínculo madre-hijo se prolonga más allá de la gestación en términos puramente biológicos. No obstante, así como pueden acarrear ventajas, las células microquiméricas conllevan la posibilidad de inducir efectos perjudiciales. Uno de los más señalados es el aumento del riesgo de enfermedades autoinmunes. Dado que estas células tienen un ADN diferente al de la madre, el sistema inmunitario materno podría reconocerlas como foráneas y desencadenar una reacción autoinmune. Se han vinculado ciertos niveles de microquimerismo a trastornos como la tiroiditis, el lupus y la esclerosis sistémica, aunque no se ha establecido una causalidad firme. La relación entre microquimerismo y autoinmunidad sigue siendo un tema de debate y de investigación activa. El funcionamiento exacto de los procesos inmunes que llevan a tolerar o atacar a estas células fetales todavía no está completamente dilucidado. De confirmarse el riesgo, la detección temprana de niveles anómalos de células microquiméricas en la madre podría servir como herramienta diagnóstica o preventiva frente a determinadas patologías autoinmunes. Entre las perspectivas más interesantes del estudio del microquimerismo, figura la búsqueda de biomarcadores que permitan predecir y vigilar el riesgo de enfermedades en la madre. Algunas investigaciones han sugerido que el recuento de células fetales en la circulación materna podría correlacionarse con la propensión a desarrollar patologías autoinmunes, o bien con la evolución de trastornos psicológicos como la depresión posparto. Las direcciones futuras de investigación abarcan la estandarización de técnicas de detección y cuantificación de las células microquiméricas, la correlación con distintos rasgos fenotípicos en la madre o la exploración de posibles intervenciones terapéuticas que pudieran beneficiarse del potencial reparador de estas células. En última instancia, la comprensión integral del microquimerismo podría inaugurar nuevas vías para el tratamiento de enfermedades complejas, así como modificar la forma en que entendemos el vínculo entre madre e hijo, demostrando que su intercambio va más allá de la gestación y se prolonga a lo largo de la vida. ¿Sabías que el agua de mar contiene oro? Aunque no es el metal más caro, el oro es, probablemente, el más valorado por su uso en joyería, numismática y por su versatilidad. Y no solo para fabricar plumas estilográficas. Es necesario, por ejemplo, para muchos componentes microelectrónicos, y un teléfono móvil contiene en torno a 40 miligramos de oro. Por otro lado, sabemos que la mayor parte de los elementos naturales que existen en nuestro planeta se pueden encontrar en el agua de mar, disueltos en forma de sales. De ahí surge la pregunta: ¿podríamos extraer oro del agua de mar? Calcular la concentración de oro que hay en el mar ha despertado la curiosidad de muchos científicos, pero no es fácil. Las técnicas tradicionales se basaban en evaporar una cantidad conocida de agua de mar y calcular después la cantidad de oro que queda en las sales cristalizadas mediante análisis químicos. Sin embargo, la concentración era tan extraordinariamente baja que los resultados eran muy variables e inciertos. Pero con la llegada de técnicas más avanzadas, estos análisis mejoraron mucho. La espectroscopía de masas permite detectar trazas muy pequeñas de sustancias en una muestra. Esta técnica, que fue mejorando a lo largo del siglo XX, tuvo un importante avance en 1983, con el desarrollo de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente.
una innovación que permitía su uso en muestras líquidas. Un avance que, en 1990, aprovecharon los investigadores K. Kennison Faulkner y J. M. Edmond del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, precisamente para calcular la concentración de oro en diversas muestras de agua de mar con una precisión nunca antes alcanzada. Los resultados obtenidos por la investigación de Faulkner y Edmond, publicada en la revista Earth and Planetary Science Letters, mostraron concentraciones muy similares en las aguas de la superficie de los mares y océanos estudiados. En el Atlántico, calcularon que la concentración rondaba los 53 femtomolar, aunque con una considerable variación. Datos similares arrojaban las aguas del Pacífico con 55 femtomolar y más variación aún. El prefijo femto es una forma de expresar cantidades muy pequeñas. Si el prefijo centi expresa la centésima parte de una medida, como en centímetro, y milio la milésima, femto es la milbillonésima parte. Es decir, una concentración femtomolar se concibe como la milbillonésima parte de un mol, diluida en un litro. Un mol, por su parte, es una medida química que expresa una cantidad constante de moléculas en un peso específico de materia dada. Volviendo al agua, en el mar Mediterráneo se encontró una rareza. Las aguas que riegan las costas orientales de España tienen una concentración similar al Atlántico en superficie, pero a medida que se gana profundidad, la concentración de oro aumenta hasta los 115 femtomolar de media y valores anecdóticos máximos de hasta 300. Esto se debe a la misma naturaleza del Mediterráneo, una cuenca muy cerrada, con una sola salida al océano, por el estrecho de Gibraltar, que representa tan solo el 0,0003% de todo su perímetro. Por eso, las aguas del Mediterráneo se renuevan poco y permiten una mayor acumulación de sales, especialmente en profundidad, y entre esas sales se encuentran iones de oro. Medir los datos de concentración en femtomolar es muy útil para los químicos, pero en ocasiones difícil de comprender. No hay que olvidar que están midiendo la cantidad de moléculas que hay en un volumen de agua de mar. Nada fácil de visualizar. Los 53 femtomolar en el océano Atlántico implican que en cada litro de sus aguas hay cerca de 26 billones de átomos de oro. ¿Pero cuánto oro es eso? Para saber cuánta agua de mar es necesaria para obtener un gramo de oro, son necesarios unos cuantos cálculos más. Si tomamos como medida las aguas del Atlántico, para obtener un gramo de oro necesitaríamos una media de 96.000 millones de litros. Ese es, aproximadamente, el volumen de agua que hay en un cubo de 460 metros de lado. En el caso del Océano Pacífico, el valor es similar. En el Mediterráneo, el panorama mejora, pero no mucho. En las aguas más profundas, y con mucha suerte, podríamos obtener un gramo de oro en solo 17.000 millones de litros. Un cubo de algo menos de 260 metros de lado, aunque en promedio serían necesarios 44.000 millones de litros de agua, o lo que es lo mismo, 350 metros de lado en una medida cúbica. El oro es un metal pesado, y una característica de los metales pesados es que tienden a acumularse en los seres vivos y son muy difíciles de eliminar. Plantas y hongos pueden acumular concentraciones variables de oro que luego transmiten a animales a través de la dieta. La cantidad, siendo aún ínfima, puede ser mayor que en el agua de mar. Según la especie y el entorno, puede llegar a haber un gramo de oro en una biomasa de 100 toneladas de plantas. En un análisis realizado en 1953 en la antigua Checoslovaquia, encontraron niveles máximos de oro en plantas, en una medida tal que para obtener un gramo se necesitarían 3.300 kilos de plantas de menta o 1.700 kilos de equisetos. También hay oro en el cuerpo humano, por supuesto. Donde más se ha encontrado es en el pelo, pero sigue siendo una cantidad insuficiente para que sea significativa. Para obtener un gramo de oro a partir de cabello humano, serían necesarios 2.500 kilos de pelo aproximadamente.
¿Sabías que la selva amazónica, considerada el pulmón del planeta, podría perder hasta la mitad de su extensión para el año 2050? Esta alarmante predicción proviene de un estudio reciente publicado en la revista Nature, en el que participaron científicos del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CEIC. El estudio señala que factores como el aumento de las temperaturas, las sequías extremas, la deforestación y los incendios están llevando a la Amazonia hacia un punto de inflexión crítico. Este término se refiere a un umbral a partir del cual el ecosistema podría sufrir cambios irreversibles. En este caso, se estima que entre el 10% y el 47% de la selva podría transformarse en pastizales o ecosistemas degradados en las próximas décadas. Para entender la magnitud de este posible cambio, imaginemos que la selva amazónica es como una esponja gigante que absorbe dióxido de carbono, CO2, ayudando a regular el clima global. Si esta esponja se seca y pierde su capacidad de absorción, el CO2 se acumularía en la atmósfera, intensificando el calentamiento global. Además, la Amazonia alberga más del 10% de la biodiversidad mundial, por lo que su degradación tendría consecuencias devastadoras para innumerables especies. El investigador Bernardo Flores, de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, advierte que nos estamos acercando a un posible punto de inflexión a gran escala, y es posible que estemos más cerca de lo que pensábamos anteriormente. Este escenario no es solo una preocupación ambiental, sino que también tiene implicaciones sociales y económicas. Las comunidades que dependen de la selva para su sustento podrían enfrentar desafíos significativos, y los cambios en el clima podrían afectar la agricultura, la disponibilidad de agua y la salud humana en regiones mucho más allá de la Amazonia. Frente a esta situación, es crucial tomar medidas urgentes para proteger la selva amazónica. Esto incluye implementar políticas de conservación efectivas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover prácticas sostenibles que respeten tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. ¿Estamos dispuestos a actuar ahora para preservar este invaluable ecosistema o esperaremos a que sea demasiado tarde? ¿Sabías que los girasoles no siempre siguen al sol y que en realidad no son flores individuales sino inflorescencias? Aunque su nombre y apariencia sugieren lo contrario, estas plantas esconden secretos fascinantes que van más allá de su brillante color amarillo. El fenómeno por el cual los girasoles parecen seguir al sol se llama heliotropismo. En las etapas juveniles, los tallos de los girasoles giran desde el este al oeste durante el día, siguiendo el recorrido solar para maximizar la fotosíntesis. Este movimiento es impulsado por las auxinas, hormonas vegetales que regulan el crecimiento celular. Las células del lado sombreado del tallo crecen más que las expuestas al sol, provocando que la planta se incline hacia la luz. Sin embargo, a medida que el girasol madura, este movimiento cesa y la inflorescencia se orienta permanentemente hacia el este. Esta orientación matutina permite que las flores se calienten más rápidamente al amanecer, atrayendo a los polinizadores como las abejas, que prefieren flores cálidas. Es una estrategia eficiente para maximizar la polinización y, por ende, la reproducción de la planta. Este comportamiento ha intrigado a científicos desde tiempos de Leonardo da Vinci, quien fue pionero en su estudio. El término heliotropismo fue acuñado por Augustin Pyramus de Candolle en el siglo XIX, y desde entonces ha evolucionado con los avances en biología molecular. Los girasoles también presentan movimientos nocturnos, volviendo a orientarse al este para anticipar el amanecer, demostrando su capacidad de adaptación a los ciclos de luz y oscuridad. Es interesante notar que el heliotropismo no es exclusivo de los girasoles. Otras plantas, como algunas especies de alfalfa y algodón, también exhiben movimientos similares en respuesta a la luz solar, aunque de manera menos pronunciada. Sin embargo, el tamaño y la visibilidad del movimiento en los girasoles los convierten en el ejemplo más emblemático de este fenómeno. En resumen,
Los girasoles son mucho más que simples flores que siguen al sol. Su comportamiento heliotrópico es una compleja adaptación evolutiva que optimiza la fotosíntesis y la polinización. Desde su movimiento diario en busca de luz hasta su orientación final hacia el este, los girasoles demuestran una sorprendente capacidad de adaptación al entorno. ¿No te parece asombroso cómo una planta puede tener comportamientos tan sofisticados? ¿Sabías que existe un virus capaz de convertir a las orugas en auténticos zombies que escalan hacia su propia perdición? Aunque suene a ciencia ficción, este fenómeno es real y ocurre en la naturaleza. Este virus, conocido como nucleopoliedrovirus, NPV, infecta a las orugas del gusano cogollero del algodón, Helicoverpa armigera, y manipula su comportamiento de una manera sorprendente. En condiciones normales, las orugas evitan la luz solar directa para protegerse de depredadores y condiciones adversas. Sin embargo, cuando están infectadas por el NPV, su comportamiento cambia drásticamente. Sienten una atracción inusual por la luz solar y comienzan a escalar hacia la parte superior de las plantas, como si fueran guiadas por una fuerza invisible. Este comportamiento se debe a que el virus altera la expresión de ciertos genes relacionados con la visión en las orugas, específicamente los genes de opsinas y el gen TRPL, que son fundamentales para la percepción de la luz. Al aumentar la sensibilidad a la luz, las orugas infectadas desarrollan una fototaxis positiva, es decir, una atracción hacia la luz, que las impulsa a ascender por las plantas. Una vez que las orugas alcanzan la cima, mueren y sus cuerpos se descomponen, liberando una gran cantidad de partículas virales desde una posición elevada. Esta estrategia permite que el virus se disperse más eficientemente, infectando a otras orugas que se encuentren en las cercanías. Es un ejemplo asombroso de cómo un parásito puede manipular el comportamiento de su huésped para favorecer su propia propagación. Este fenómeno es comparable a otros casos en la naturaleza, donde los parásitos controlan a sus anfitriones. Por ejemplo, el hongo Ophiocordyceps unilateralis infecta a las hormigas y las obliga a trepar a lo alto de las plantas antes de morir, asegurando así una mejor dispersión de sus esporas. Estos casos nos muestran lo compleja y a veces aterradora que puede ser la interacción entre parásitos y huéspedes en la naturaleza. ¿Te imaginas cuántos otros organismos podrían estar siendo controlados de maneras similares sin que lo sepamos? ¿Sabías que muchas de las ideas que tenemos sobre la evolución de Darwin son mitos que persisten hasta hoy? A pesar de los avances científicos, conceptos erróneos como que descendemos directamente de los monos o que solo sobreviven los más fuertes siguen circulando. Uno de los mitos más comunes es la creencia de que los humanos evolucionamos directamente de los monos actuales. En realidad, tanto los humanos como los simios modernos compartimos un ancestro común que vivió hace millones de años. Este ancestro no era ni humano ni simio, sino una especie distinta de la cual se derivaron diferentes linajes evolutivos. Es similar a cómo primos comparten abuelos, pero cada uno tiene su propia línea familiar. Otro malentendido es la frase «supervivencia del más fuerte», que muchos asocian con la selección natural. Esta expresión fue acuñada por el filósofo Herbert Spencer y no por Darwin. La selección natural se refiere a la supervivencia del más apto, es decir, aquel organismo que está mejor adaptado a su entorno. Por ejemplo, un insecto que se camufla eficazmente en su entorno tiene más posibilidades de sobrevivir que uno más fuerte pero visible para los depredadores. También existe la idea errónea de que Darwin robó la teoría de la selección natural a Alfred Russel Wallace. Aunque ambos científicos llegaron a conclusiones similares de forma independiente, Darwin había estado desarrollando su teoría durante años antes de que Wallace la publicara. Ambos presentaron sus hallazgos conjuntamente en 1858, y la comunidad científica reconoce a los dos como codescubridores de la teoría. Además, muchas personas creen que la teoría de la evolución explica el origen de la vida. Sin embargo,
La evolución se centra en cómo cambian y se adaptan los organismos a lo largo del tiempo, no en cómo surgió la vida en primer lugar. El estudio del origen de la vida es un campo separado conocido como abiogénesis. Por último, se piensa que la evolución es un proceso extremadamente lento. Si bien muchos cambios evolutivos ocurren a lo largo de millones de años, algunos pueden suceder en periodos mucho más cortos. Un ejemplo es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, que puede desarrollarse en cuestión de años debido a la presión selectiva. ¿No es fascinante cómo nuestras ideas preconcebidas pueden ser desafiadas por la ciencia? ¿Qué otros conceptos que damos por sentados podrían estar basados en malentendidos? ¿Sabías que las hormigas, esos diminutos insectos que vemos en nuestros jardines, han estado utilizando antibióticos y cultivando hongos mucho antes que los humanos? Mientras Alexander Fleming descubría la penicilina en 1928, las hormigas ya llevaban millones de años empleando sustancias naturales para combatir infecciones y cultivar sus propios alimentos. Las hormigas, conocidas por su complejidad social y habilidades de supervivencia, han sorprendido a la comunidad científica en el uso de antibióticos naturales para proteger a sus colonias. Una investigación reciente, liderada por Eric T. Frank y Laurent Keller, de la Universidad de Lausana, en Suiza, ha demostrado que ciertas hormigas emplean la secreción de la glándula metapleural como un método para prevenir infecciones. Estas glándulas, ubicadas en el tórax de las hormigas, producen una sustancia pegajosa que las hormigas aplican en sus heridas. Para estudiar estas secreciones, se realizaron extracciones directas de estas glándulas de hormigas congeladas de la especie Megaponera analis, que luego se analizaron químicamente. Se hallaron 112 compuestos orgánicos, de los cuales 23 no se han identificado. Entre los identificados, se encontraron 6 con estructuras similares a antibióticos y fungicidas, y otros 35 eran alcaloides con alto potencial antimicrobiano. Además, encontraron 14 ácidos distintos que ayudan en la creación de un medio inadecuado para el desarrollo de las bacterias. El equipo de Frank y Keller también ha realizado un estudio proteómico de las secreciones, para identificar las proteínas presentes en este fluido. De las 41 proteínas halladas, al menos 15 presentan un gran parecido con toxinas que tienen una marcada actividad antimicrobiana. Además de su uso de antibióticos, las hormigas cortadoras de hojas, de la tribu Athina, también practican la agricultura. Cultivan hongos en cámaras especiales dentro de sus hormigueros. Se trata de una relación de mutualismo altamente evolucionado, mediante el cual la hormiga recolecta diversas sustancias para alimentar al micelio vegetativo, del que luego se alimentarán las hormigas. Como los hongos pueden suponer un problema si se propagan por ciertas zonas de la colonia, como las cámaras de cría, las hormigas han desarrollado métodos para mantener alejado el cultivo de áreas vulnerables, e incluso cuentan con planes de contingencia para casos de contaminación biológica. Según los especialistas, esta forma de cultivo de hongos pudo surgir hace más de 50 millones de años. Pero un aspecto aún más sorprendente de este estilo de agricultura es el uso de sustancias químicas para proteger sus cultivos, de un modo parecido al uso de fitosanitarios por agricultores humanos. Según describió Cameron R. Curry, de la Universidad de Toronto, Canadá, y colaboradores, las hormigas cortadoras de hojas de los géneros Atta y Acromyrmex presentan unas zonas del exoesqueleto recubiertas por una bacteria filamentosa del género Streptomyces, que se caracteriza por producir metabolitos con propiedades antibacterianas y antifúngicas, como forma de competir con otros microorganismos. De hecho, muchos antibióticos antibacterianos de uso humano, como la streptomicina, la tetraciclina o el cloranfenicol, o antifúngicos como la nistatina, e incluso antiparasitarios como la ivermectina, proceden de bacterias del género Streptomyces. En los jardines de hongos de las hormigas cortadoras de hojas existe una plaga peligrosa, un hongo parásito muy especializado y virulento llamado Scobopsis.
Para controlar este patógeno y evitar una devastación en el cultivo, las hormigas emplean los antibióticos producidos por las bacterias de su exoesqueleto. Según el estudio de Curry, los cultivos bacterianos de Streptomyces, obtenidos de hormigas de la especie Acromyrmex octospinosus, son muy efectivos inhibiendo el crecimiento de Scobopsis y además aumentan la producción del hongo mutualista. ¿No es fascinante cómo estos pequeños insectos han desarrollado prácticas médicas y agrícolas tan avanzadas? ¿Qué otras maravillas nos esconderá el mundo natural que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que la inteligencia de los perros y los gatos ha sido objeto de estudio científico? Investigaciones han demostrado que los perros superan a los gatos en pruebas de aprendizaje y comprensión de señales humanas. Esto se atribuye a su domesticación más temprana y su naturaleza social. Un estudio realizado por la Universidad Eötvös Loránd en Budapest evaluó la capacidad de perros y gatos para identificar gestos humanos. Los perros mostraron mayor éxito en estas pruebas, lo que sugiere una mayor disposición para interactuar y comprender a los humanos. Por otro lado, los gatos, aunque también inteligentes, respondieron mejor en su entorno familiar, indicando que su comportamiento puede variar según el contexto. Este comportamiento refleja las diferencias en la domesticación de ambas especies. Los perros fueron domesticados hace más de 30.000 años, desarrollando una estrecha relación con los humanos. En contraste, la domesticación del gato comenzó hace menos de 10.000 años, lo que ha influido en su naturaleza más independiente. En resumen, aunque tanto perros como gatos poseen inteligencia, su capacidad para interactuar con los humanos varía debido a su historia de domesticación y características individuales. ¿Te has preguntado alguna vez si tu perro o gato es más inteligente según la ciencia? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.